Bien, acá vamos a trabajar con el concepto de conjunto acotado, ¿sí? Ya algo habíamos hablado en el video anterior, pero ahora vamos a generalizar el concepto de conjunto acotado, ¿sí? Porque la definición que vimos anteriormente, que un conjunto de los reales, un subconjunto de los reales es un conjunto acotado, si está acotado inferiormente y superiormente, como bien dijimos, eso solamente sirve para conjuntos de R, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tenemos un conjunto de puntos en el plano como acá, por ejemplo? ¿Sí? O un conjunto de puntos en R3 o en R4, ya esa definición no sirve. Necesitamos otra definición que nos permita poder analizar cuando un conjunto es acotado en cualquier situación, ¿sí? Y acá va a entrar en juego el concepto de entorno, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿sí? ¿Qué características vamos a tener acá o qué nuevas definiciones vamos a tener acá? Bueno, por ejemplo, conjunto acotado. ¿Cuándo un conjunto A contenido en R a la n es acotado? Bueno, va a ser acotado si y solo si existe un K perteneciente a los reales positivos, tal que para todo X raya perteneciente a A, se verifica que la norma de X raya es menor que K, ¿sí? Tener la norma de X raya menor que K es equivalente a tener la norma de X raya menos 0 raya, ¿sí? Menor que K. ¿Y por qué lo escribo así? Porque ya dijimos, acuérdense la definición de entorno, ¿sí? La norma de X raya menos 0 raya no es otra cosa que la distancia de X raya a 0 raya menor que K. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esta definición? Con esta definición lo que estamos diciendo es que un conjunto A contenido en R a la n es un conjunto acotado, ¿sí? Si yo puedo encontrar un radio K, un radio positivo obviamente, si yo puedo encontrar un radio K, tal que ese conjunto está contenido, está incluido en ese entorno centrado en el origen, por eso que queda norma de X raya y después uno tiene norma, ¿sí? Norma de X raya menos 0, 0 raya sería el centro, ¿sí? Es decir, entonces un conjunto de R a la n va a ser un conjunto acotado si lo podemos incluir en un entorno centrado en el origen de radio K. Siempre que yo pueda hacer eso, vamos a decir que ese conjunto efectivamente está acotado, ¿sí? O que va a estar acotado. Y esa definición ya me sirve para cualquier caso, ¿sí? Para R a la 1, R a la 2, R a la cuarta, R a la octava, me sirve para cualquier situación, ¿sí? De subconjuntos de R a la n estamos hablando, porque si yo hablo de otro conjunto que ya no sea R a la n, como hemos dicho en otro video, ¿sí? Por ejemplo el conjunto de todas las funciones continuas o el conjunto de los vectores, bueno, ahí ya se puede extender esta definición de acotación a esos nuevos conjuntos, pero acá estamos hablando de conjuntos de R a la n, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos cuándo un conjunto es acotado. Un conjunto es acotado cuando lo podemos incluir dentro de un entorno centrado en el origen, siempre centrado en el origen, de radio K. Bien, por ejemplo, si yo hablara del semiplano superior de R2, ¿sí? Del eje X hacia arriba, ese conjunto no es acotado, porque no existe ningún entorno con centro en 0, 0 y radio K, tal que todo el semiplano superior esté contenido dentro de ese entorno. No hay. Y aparte K tiene que ser finito, es un radio finito, K no puede ser infinito, ¿sí? Entonces todo el semiplano superior, por ejemplo, es un conjunto no acotado, en este caso, ¿sí? Lo mismo que los reales positivos. Los reales positivos de la recta real es un conjunto no acotado, porque ¿qué entorno puedo yo construir con origen en el origen de coordenadas y qué radio tal que todos los reales positivos estén incluidos dentro de ese entorno? No hay, no existe, ¿sí? Por lo tanto, ese también es un conjunto no acotado. Los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales, los complejos, ¿sí? Son conjuntos no acotados, ¿sí? Y todos los intervalos infinitos, ¿sí? Cuyo alguno de los extremos es infinito, también son conjuntos no acotados, por ejemplo, ¿sí? Los naturales pares, los naturales impares, los números primos son conjuntos no acotados, ¿sí? Y después, bueno, podemos construir un montón de conjuntos acotados. Ahora vamos a ver justamente con un ejemplo que es un ejercicio de práctico. ¿Qué otra definición vamos a tener? Bueno, vamos a tener el diámetro, ¿sí? Si un conjunto está acotado, entonces va a tener diámetro, ¿sí?
¿Y qué sería el diámetro? Ahora vamos a leer la definición, pero el diámetro es la separación más grande entre dos puntos del conjunto. Estrictamente hablando, porque si yo lo digo así, como la separación más grande entre dos puntos del conjunto, ¿sí? No se logra entender acabadamente el concepto de la separación más grande, ¿sí? Como lo vamos a ver ahora con un ejemplo. ¿Cómo lo vamos a definir? Al diámetro, lo vamos a simbolizar así, D de A, al diámetro del conjunto A, el diámetro del conjunto A es el supremo de todas las distancias que yo puedo establecer dentro del conjunto A. Dist de A, esto es un conjunto, es el conjunto de todas las distancias que yo puedo establecer entre pares de puntos del conjunto. La distancia más chica que yo puedo establecer es 0, es decir, si yo me paro en un punto y el otro punto es el mismo, la distancia entre los dos es 0, porque estamos parados, los dos están en el mismo lugar, ¿sí? Y a medida que me voy separando, va habiendo distancia entre ellos. Entonces, se define el diámetro de un conjunto A como el supremo de todas las distancias que podemos establecer entre pares del conjunto A. Es decir, es el supremo, acá tenemos, del conjunto de las distancias de distancias, tal que D es la distancia entre X raya e Y raya, donde X raya e Y raya pertenecen a A. Es decir, que es el conjunto, como dijimos, de todas las distancias entre pares de elementos del conjunto A. Va a ser el supremo, fíjense que va a ser el supremo, y acuérdense cuando vimos en un video anterior, ¿sí? El supremo de un conjunto no necesariamente pertenece al conjunto, puede o no pertenecer al conjunto. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, acá va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque eso también me va a permitir poder determinar si todo conjunto acotado va a tener diámetro, pero todo conjunto acotado va a tener máxima distancia, y ahí entra en juego lo del supremo y lo que hemos dicho en video anterior, ¿sí? Si el supremo, ahora igual lo vamos a leer, si el supremo de todas las distancias entre pares de puntos de un conjunto, ¿sí? El supremo es un número, ¿sí? El supremo de todas las distancias entre pares de puntos de un conjunto, ¿sí? Pertenece a ese conjunto, al conjunto de todas esas distancias, entonces, además de ser el supremo, va a ser la máxima distancia. Es decir, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Hay conjuntos que tienen diámetro, pero no tienen supremo. No tienen máxima distancia. Tienen diámetro, pero no van a tener máxima distancia o máxima separación, ¿sí? Por ejemplo, todos los conjuntos abiertos, ¿sí? Tienen diámetro, pero no tienen máxima distancia, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, se define como máxima distancia, ¿sí? D sub A. Recuerden que D sub A era el diámetro, que como vemos es un número real positivo o nulo puede ser. Si el diámetro, justamente, si el diámetro del conjunto A, que es el supremo de todas las distancias, que esto es un número, si el diámetro del conjunto A pertenece, como bien dijimos, al conjunto de todas las distancias que yo puedo establecer de pares de puntos de A, entonces el diámetro de A no va a ser otra cosa que la máxima distancia del conjunto A, ¿sí? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo, esto que estamos diciendo acá. Este sería el ejercicio 4B de la página 9, ¿sí? El 4B de la página 9 del libro de Cálculo 2 de Rabuffetti, que es parte del práctico que ustedes tienen, ¿sí? Acá da el conjunto B. El conjunto B está formado por los pares XY, ¿sí? Que pertenecen al plano, tal que la primera componente X es de la forma n más 1 sobre n, y n natural, y la segunda componente Y es 1 sobre m cuadrado con m también natural, ¿sí? Entonces, acá tenemos la representación gráfica del conjunto B. Fíjense que si, por ejemplo, vamos con la X, si a la n le damos valores, cuando n vale 1, ¿qué queda? 1 más 1, 2 sobre 1, 2, ¿sí? X vale 2. Después, cuando n vale 2, me queda 2 más 1, 3 medios. X vale 3 medios. Después, cuando n vale 3, 3 más 1, 4, 4 tercios. X vale 4 tercios. Y así sucesivamente. Si ustedes observan, a medida que vamos aumentando los valores de n, si n tiende a infinito,
¿sí? Si n tiende a infinito, este cociente ¿a dónde tiende? Tiende a 1, que es lo que estamos diciendo acá. Es decir, que los valores que toma la x, que es la primera componente de cada par ordenado, es 2, 3 medios, 4 tercios y así sucesivamente. Tiende a 1, nunca va a llegar a 1. Esto nunca va a valer, x nunca va a valer 1, pero va a estar muy cerca de 1. Por eso digo, tiende a 1. Esto hay que tenerlo presente para después poder calcular el diámetro, justamente. Y por otro lado, la segunda componente, la y, es de la forma 1 sobre m cuadrado con m natural. Entonces, cuando m vale 1, 1 sobre 1 al cuadrado, 1. El primer valor de la y es 1. Cuando m vale 2, 1 sobre 2 al cuadrado, un cuarto, ¿sí? Ahora vale un cuarto. Cuando m vale 3, 1 sobre 3 al cuadrado, un noveno. Y así sucesivamente. Si ustedes observan, a medida que m aumenta, este cociente tiende a 0. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que la segunda componente, la y, tiende a 0. Entonces, si ahora superponemos los valores de la x con los valores de la y armamos los pares ordenados x, y, son los puntos que ustedes ven acá. ¿Sí? El punto 2, 1, el punto 2, un cuarto, el punto 2, un noveno. ¿Sí? Cada vez nos vamos acercando, parados sobre la recta x igual 2, nos vamos acercando hacia el eje x. Como decíamos, la y tiende a 0. Después, cuando la x vale 3 medios, lo mismo. ¿Sí? Tenemos 3 medios 1, 3 medios un cuarto, 3 medios un noveno, y también los puntos tienden hacia el eje x. Después, cuando x vale 4 tercios, va a pasar lo mismo y viceversa. A su vez, como los puntos, ¿sí? Las y's tienden hacia 0, las x tienden hacia 1. Por lo tanto, ¿sí? Si simultáneamente la x tiende a 1 y la y tiende a 0, tiende al punto 1, 0, que acá lo llamamos Q. El punto Q sería el punto 1, 0, que aparte noten que el punto Q no pertenece a B. El punto 1, 0 no pertenece a B porque es cuando x vale 1 y cuando y vale 0. Y no hay ninguna n y ninguna m tal que esto valga 1 y que esto valga 0. Son los valores a donde tiende. ¿Sí? Q, que es el punto 1, 0, entonces no pertenece al conjunto B, pero lo vamos a tomar en cuenta ahora para poder calcular su diámetro. Bien, una vez que tenemos esto, acá hemos marcado dos segmentos, ¿sí? El segmento R, que va desde el origen de coordenadas hasta el punto P, y el segmento D, que va desde el punto Q al punto P, que ahora lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el conjunto B es acotado, ya que este conjunto B, compuesto por estos pares de puntos que son infinitos pares de puntos, todos estos puntos, ¿sí? Que conforman el conjunto B es un conjunto acotado. ¿Por qué? Y bueno, porque existe un radio R mayor que raíz cuadrada de 5, tal que B está contenido en el entorno, con centro en el origen y radio R. Justamente, si ustedes calculan la distancia entre el origen de coordenadas y el punto más lejano, que es P, esto por el teorema de Pitágoras, R, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, y tenemos que R vale raíz cuadrada de 5. R vale raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, cualquier entorno, estamos hablando de entornos en orden de 2, cualquier entorno centrado en el origen y de radio mayor que raíz de 5, ¿sí? Cualquier entorno de radio mayor que raíz de 5, imagínense acá un gran disco centrado en el origen de radio mayor que raíz cuadrada de 5, ¿qué va a pasar? Todos estos puntos que conforman el conjunto B van a estar incluidos dentro de ese entorno. Entonces podemos decir que el conjunto B es un conjunto acotado. ¿Por qué tiene que ser mayor estricto? Justamente por el punto P. Porque si yo tomo justo un entorno, si acá tomáramos justo un entorno con centro en 0, 0 y radio raíz de 5, si es de radio raíz de 5, el radio llega hasta acá. ¿Y qué pasaría si el radio fuera raíz de 5? Lo que sucedería es que el punto P pertenece al conjunto B, pero el punto P no pertenece al entorno, porque acuérdense que los entornos son conjuntos abiertos. Ese punto P, ¿sí? Cuya distancia al origen es de raíz cuadrada de 5, que es justo el radio, ese punto P pertenece al conjunto B, pero no pertenece al entorno de centro 0, 0 y radio raíz de 5. Entonces, habría un punto, o si se quiere, por culpa de un punto,
todo el conjunto no quedaría incluido en el entorno. Y entonces no podríamos decir que es acotado. Por eso necesariamente el radio tiene que ser mayor que raíz de 5. Es decir, el radio R tiene que superar, ¿sí?, a ese punto P. Tiene que incluírmelo a ese punto P. Por eso que cualquier entorno centrado en el origen de radio mayor que raíz cuadrada de 5 me va a servir para poder decir que este conjunto es acotado. Es decir, raíz cuadrada de 5, 2, y algo. Así que cualquier entorno, como bien digo, cualquier entorno de radio mayor que raíz de 5 me va a servir. Ahora bien, acá viene otra cuestión. Justamente, R, ¿puede valer raíz cuadrada de 5? Bueno, en este caso no. En otro conjunto por ahí sí, pero en este caso no, por lo que acabamos de decir, ¿sí?, por lo del punto P. Como R no puede valer raíz cuadrada de 5, que sería el radio más chico posible de esos entornos, que me incluyen a B, ¿sí?, como R no puede valer raíz cuadrada de 5, ¿sí?, entonces, ¿qué vamos a decir? Que no existe el mínimo radio. ¿Sí? Porque a veces pregunta en algunos de los ejercicios si existe el mínimo radio, ¿sí? Cuando se refiere al mínimo radio, se refiere al mínimo entorno. Si yo puedo encontrar el entorno más chico posible tal que suceda esto, que el conjunto B esté incluido adentro de ese entorno. Bueno, en este caso no. Esto hubiera sido si el radio R hubiera valido raíz cuadrada de 5, pero como no puede valer raíz cuadrada de 5, por lo que ya dijimos, por lo del punto P, entonces no existe el mínimo radio. En este caso, en este ejemplo, no existe el mínimo radio, ¿sí? Ya que tienen que ser todos mayores que raíz cuadrada de 5. Bien, pero el conjunto es acotado. Entonces, si es acotado, va a tener diámetro. Y el diámetro es, como dijimos, es el supremo de todas las distancias que yo pueda establecer entre puntos del conjunto. Si estos son los puntos, me tengo que fijar cuál es, ¿sí?, el supremo, o establecer todas las distancias. De hecho, hay infinitas distancias porque el conjunto está compuesto por infinitos puntos, ¿sí? Pero ¿qué sé? Lo que sí sabemos es que la distancia más chica posible va a ser 0, ¿sí? Porque si yo me paro en P, si los dos puntos que yo tomo están parados en P, la distancia entre ellos es 0. ¿Y cuál supuestamente sería la distancia más grande? ¿Sí? No voy a usar la palabra máximo porque eso lo voy a dejar para lo de máxima distancia. Pero ¿cuál sería la distancia, supuestamente la distancia más grande o más larga que yo puedo establecer entre dos puntos del conjunto? Bueno, si ustedes observan la gráfica, parecería ser, la distancia más grande parecería ser la que va de P, que pertenece al conjunto, hasta el punto Q, que hoy dijimos que no pertenece. El 1, 0 no pertenece al conjunto. Esta parecería ser la distancia más larga. En realidad, entre comillas lo que voy a decir, la distancia más larga parecería ser que está entre el punto P y el punto que estaría al lado de Q. Pero ¿qué sé yo cuál es el punto que está al lado de Q? Eso de al lado, acá ya no me sirve ese concepto, ¿sí? Pero más o menos para que ustedes tengan una idea, la máxima o la distancia más grande parecería ser la que va desde P hasta ese puntito que estaría al lado del punto Q. Pero repito, ese al lado ya no tiene sentido hablar acá, ¿sí? Acuérdense que en topología tenemos que empezar a hablar con precisión, trabajando con las definiciones, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado del lenguaje que uno utiliza a partir de ahora cuando trabajamos con estos conceptos. Entonces, la distancia más larga, por lo que estamos observando, iría desde el punto P, que pertenece al conjunto, al punto Q, que no pertenece al conjunto, ¿sí? Podríamos haber tomado la otra diagonal también, ¿no? Porque acá podríamos haber tomado el punto 1, 1, que estaría acá arriba, y sería la diagonal hasta el 2, 0. Es lo mismo. Cualquiera de las dos diagonales del rectángulo que se forma, serviría como la distancia mayor en este caso. Entonces, si usamos la definición, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el diámetro del conjunto B, acuérdense, el diámetro del conjunto B está definido como el supremo de todas las distancias que yo puedo establecer dentro de B. La distancia más chica, ¿cuál dijimos que es? 0. Por eso que acá puse intervalo cerrado en 0. Y la distancia más grande, ¿sí? La distancia supuestamente más grande que yo puedo establecer, y bueno, si ustedes miran esto sería la diagonal de este nuevo rectángulo, que por Pitágoras esto vale 1 al cuadrado 1, esto vale 1 al cuadrado 1, así que la diagonal es raíz cuadrada de 2.
D vale raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 parecería ser, ¿sí?, la distancia más grande entre dos pares de puntos, ¿sí? Pero ojo, entre dos pares de puntos dije, porque P pertenece al conjunto, pero Q no pertenece al conjunto. Por eso yo decía hoy lo de al lado de Q, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir así. El diámetro de B es el supremo, ¿sí?, de todas las distancias que yo puedo establecer entre puntos de B. Y todas las distancias que yo puedo establecer entre puntos de B, lo vamos a escribir como el intervalo cerrado en 0, porque la distancia más chica es 0, y abierto en raíz cuadrada de 2. ¿Por qué abierto? Justamente porque Q, el otro extremo del segmento D, el extremo Q, no pertenece al conjunto. Como no pertenece al conjunto, ¿sí?, llega hasta raíz cuadrada de 2, pero no llega a valer raíz cuadrada de 2. Por eso que raíz cuadrada de 2 es abierto, ¿sí? Entonces acá tenemos el intervalo cerrado en 0, abierto en raíz cuadrada de 2. Y por lo que ya hemos dicho, ¿sí?, el supremo de este conjunto, ¿quién es? Es raíz cuadrada de 2. Que también ya sabemos que el supremo puede o no pertenecer al conjunto. En este caso, el supremo no pertenece al conjunto. Como el supremo no pertenece al conjunto, eso nos va a permitir decir, justamente como raíz cuadrada de 2 no pertenece a ese intervalo, eso nos va a permitir decir que no existe máxima distancia. Justamente porque la raíz cuadrada de 2 se obtuvo como la distancia entre P y Q, y el punto Q no pertenece al conjunto. Entonces, justamente como el extremo de este segmento, uno de los extremos, no pertenece al conjunto, lamentablemente la longitud de ese segmento, que vale raíz cuadrada de 2, va a ser el diámetro del conjunto, ¿sí? El diámetro del conjunto, por decir la máxima, no la máxima, vamos a sacar la palabra máxima, la mayor separación, ¿sí?, si se quiere, la mayor separación entre, o la mayor distancia entre dos puntos, ¿no?, del conjunto, es decir, la mayor distancia tiende a raíz cuadrada de 2 en este caso, ¿sí? La mayor distancia entre dos puntos del conjunto tiende a raíz cuadrada de 2. ¿Por qué digo tiende? Porque sería entre P y un punto, entre comillas, al lado de Q. Entonces, la mayor distancia tiende a ser raíz cuadrada de 2, pero nunca va a ser raíz cuadrada de 2. Por eso que no existe máxima distancia. Tiene diámetro, pero no existe máxima distancia, ¿sí? Entonces no confundan máxima distancia de un conjunto con el diámetro. Muchas veces coinciden, es decir, muchas veces van a ser el mismo valor, y otras veces, como en este caso, tiene diámetro, que es raíz cuadrada de 2, pero no tiene máxima distancia, carece de máxima distancia, ¿sí? Bueno, esta sería la idea. Espero que hayan entendido estos conceptos. Son pocos conceptos, pero bueno, empezar a trabajarlos con los distintos ejemplos, distintos ejercicios que ustedes tienen, ¿sí? Empezar a trabajarlo. Acá lo estamos mostrando con un ejemplo en particular para conjuntos de puntos del plano, ¿sí? Pero tener presente, ¿no?, estos conceptos de cuando un conjunto es acotado, en forma general, si un conjunto es acotado va a tener diámetro, ¿sí? Y si tiene diámetro, puede ser que sí, puede ser que no tenga máxima distancia. En este ejemplo, por ejemplo, no hay máxima distancia. En otros ejemplos, puede ser que sí, que efectivamente tenga máxima distancia, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo el intervalo 0, 1, cerrado en 0 y cerrado en 1, el diámetro vale 1 y la máxima distancia vale 1. ¿Por qué? Porque los extremos del segmento que me mide, ¿sí?, la máxima separación, los extremos, tanto el 0 como el 1, pertenecen al conjunto. Entonces ahí el diámetro y la máxima distancia coinciden. Pero si yo tengo el intervalo 0, 1, cerrado en 0, abierto en 1, ¿sí?, el diámetro sigue siendo 1, ¿sí? La mayor separación entre el 0 y el 1, o entre el 0 y el número real que estaría al lado del 1, por decirlo de alguna manera, todo entre comillas, sigue siendo 1. Es decir, la mayor separación tiende a 1, pero nunca va a valer 1. ¿Por qué? Porque dijimos cerrado en 0, abierto en 1. El 1 no pertenece al conjunto. Por lo tanto, ¿sí?, no tendría máxima distancia o máxima separación. El diámetro vale 1, ¿sí? El diámetro vale 1, pero no hay máxima distancia en este caso, por ejemplo. Y bueno, y lo mismo está pasando acá. Así que nos vemos en próximos videos donde vamos a ir incorporando más elementos, más características, ¿sí?, a estos conjuntos de puntos.